Eh, la mayoría de los desarrolladores cuando empezamos, y muchos que conozco que ya están avanzados, aún siguen teniendo este error, que es el no reflexionar primero, qué es lo que tengo que hacer, no abstraer primero lo que tengo que hacer antes de tirar código. ¿Sí? Y eso es muy malo. ¿Por qué? Porque entonces yo empiezo a hacer código y de repente digo, me faltó tener en cuenta esto. Y lo resuelvo y ahora falla esto, ahora no tomé en cuenta este caso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, idealmente, cada que nosotros querramos crear una función o crear un programa, pues tenemos que seguir los pasos de crear nuestro pseudocódigo, nuestro diagrama de flujo, nuestro algoritmo, en orden inverso, ¿no? Algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo. ¿Sí? A veces parece tedioso y digo, no es necesario como que lo escribamos así en un formato súper guau, pero sí es importante al menos hacer una lista de las cosas que deberían de suceder cuando yo ejecute este programa. ¿Sí? De tal manera que yo simplemente lo siga como una receta de cocina. Y la ventaja de JavaScript es que es un lenguaje muy amigable. Realmente escribir JavaScript es como escribir español o inglés, ¿no? Si yo digo seleccionar un elemento, pues hay un método que literal me selecciona un elemento, el que yo le diga. ¿Sí? Si yo digo extraer un dato, pues hay un método que me sirve para extraer un dato, tal cual. Entonces, si yo primero organizo mis ideas, analizo cuál es el problema o el objetivo a cumplir y lo defino en pasos, lo más fácil va a ser escribir el código al respecto, porque entonces ya solo lo sigo como receta de cocina. ¿Sí? Siendo así, si yo pienso en este ejercicio particular, lo que tengo que hacer es, digo, el drop down ya funciona por sí solo, ¿no? Lo que tengo que hacer es, cuando yo le dé clic a una de las opciones del drop down, debo de extraer el texto de esa opción, de la opción a la que le dé clic, guardarlo en algún lugar y después plasmarlo en un elemento que está aquí escondido, ¿no? Pero que existe. ¿Sí? Entonces, si yo lo defino en pasos, ¿sí? Esos pasos serían los siguientes. Esto no es este. Voy a crear mi archivo de JavaScript. Lo llamaré main.js. Y vamos con el ejercicio 1. Obtener los datos de una selección. Dijimos que mi primer paso era, paso 1, saber cuál es la opción que se está eligiendo. Paso 2, extraer el texto de la selección. Paso 3, guardar el texto en una variable. Paso 4. Perdona ahí, Israel, ¿tú creaste ese main? ¿Tú creaste ese main porque dentro del código no estaba, cierto? Sí, no está, lo acabo de crear. Ok. Paso 4, usar ese texto como contenido de un elemento de DOM. Puede que nos salgan algunos pasos mientras lo estemos haciendo, pero por ahora tenemos una idea general de qué es lo que debe de suceder para resolver este ejercicio. ¿Sí? Ahora solo queda resolverlo con JavaScript. Y aquí viene la primera parte. Vamos igual, paso por paso. Entonces aquí vamos a hacer el paso 1. Disculpe, Real, para entonces, cuando creaste la carpeta, ¿pediste en crear carpeta o crear como archivo? La carpeta JavaScript ya existe, es esta que dice JS. Desplegué la carpeta, le di clic derecho, New File, y aquí le pones el nombre, main. Voy a poner main2.js. Y ya te crea un archivo de JavaScript. Ok, de acuerdo, gracias. Por nada. Muy bien. ¿Cómo puedo yo saber qué opción se está eligiendo? Para esto voy a necesitar primero de un listener. Necesito que mis elementos de la lista, estos de aquí, escuchen cuando yo les dé un clic, de manera que me digan a quién le dé clic. ¿Sí? Básicamente es como con ustedes, ¿no? A cada uno de ustedes les pedí que me dijeran su nombre y de dónde venían. Bueno, yo voy a hacer lo mismo con estos LIs. Cuando yo les dé clic a estas opciones, ellas me tienen que decir primero quiénes son. ¿Va? Vamos a ver eso. Para poder agregar un listener, es lo que vamos a ocupar. Recuerdan que les dije que necesitábamos listeners y handlers. Yo necesito saber a quién voy a poner a escuchar.
Y para eso voy a ir a mi HTML. Y primero que nada voy a cambiar todas estas. Me faltó aquí algo. Esto lo voy a volver a subir al final para que lo tengan actualizado. D6. A ver. Se murió. Hasta lo revivimos. Un segundo porque no quiere. Ah, ahí está. Ya revivió. Ahora sí se ve mejor. Primero necesitamos saber o necesitamos seleccionar cada una de estas listas, ¿no? Para ponerlas en escucha. ¿Cómo puedo yo seleccionar cada uno de estos elementos, perdón, cada una de estas opciones? Pues estas existen en mi HTML. Y dentro de mi HTML, yo tengo una lista que es este elemento. Por si no tenemos mucho conocimiento de HTML, no se preocupen, les voy a ir explicando. Y también tenemos diferentes code days donde también explicamos un poco de HTML y estos están grabados en nuestro Facebook por si quieren entrar y verlos posteriormente, adelante. Pero básicamente lo que tengo que hacer es que cada uno de estos elementos que ven aquí esté a la escucha de un clic, ¿sí? Y eso lo puedo hacer de la siguiente forma. Para poder seleccionar todos estos elementos, lo voy a hacer desde el padre, ¿sí? Podría seleccionarlos uno por uno, pero es un poco complejo. Es más fácil tomar esta lista y usarla como referencia para poder seleccionar a sus hijos, que van a ser los LAs. Para esto yo puedo usar algo que llamamos un identificador y lo voy a llamar Options List. Cuando yo le pongo este identificador, JavaScript puede ser capaz de obtener ese elemento a través de este método. De query selector, options list. Este método me sirve para extraer o para poder seleccionar un elemento de mi DOM. En este caso, aquel cuyo ID sea options list, y eso se define a través de esta almohadilla o de este símbolo de gatito. ¿Sí? Lo que es ir al documento y seleccionar un elemento con base en este criterio. El criterio es el ID options list. ¿Vale? Pero en realidad yo quiero seleccionar los LIs que están dentro de options list. Entonces, más bien, tendría que hacerle LI y cambiar este método por all. Son dos métodos diferentes. Uno se llama query selector y otro se llama query selector all. Query selector me va a permitir seleccionar el primer elemento que se encuentre que cumpla con este criterio. Query selector all me va a seleccionar todos los elementos que cumplan con este criterio. ¿Sí? ¿Cómo puedo comprobar yo que estoy seleccionando elementos? Pues tengo un método que se llama console log. Console log es un método de JavaScript, una función de JavaScript, que me permite imprimir algo en la consola. En este caso, quiero imprimir lo que sea que se esté encontrando bajo este criterio con mi selector. ¿Sí? Y aquí hay un paso que me falta, que es, para que este archivo pueda ser usado aquí en mi pantalla, pues tengo que agregarlo a mi index. Y para agregarlo simplemente me voy a la parte inferior, hasta abajo, y lo agrego con una etiqueta del tipo script. Script. ¿Sí? En esta etiqueta solo tengo que indicar dónde está guardado mi archivo de JavaScript. En este caso está guardado en la carpeta JS y es el archivo main.js. Una vez que yo hago esto, cuando voy a mi desarrollo en el navegador, se volvió a morir. ¿Saben qué? Me voy a olvidar de esto y lo voy a abrir desde aquí.
Listo. Exactamente lo mismo, solo que un poco más rudimentario. Ahora sí, lo que puedo ver es que en consola me aparece este mensaje. ¿Sí? Aquí tenemos algo que se llama node list. Cada que yo selecciono muchos elementos de DOM a través de Query Selector All, estos se guardan en algo que se llama node list y básicamente es una colección de elementos de HTML. Aquí están guardados todos los LAs. ¿Sí? Así es como JavaScript interpreta los elementos de DOM. Todos estos LAs que nosotros vemos visualmente aquí, gráficamente, están representados por este código. Todo este código. ¿Sí? Lo que estoy apreciando aquí es que efectivamente ya tengo una lista con todos los elementos que se encuentran aquí representados. ¿Sí? Y eso está bien. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo todos mis LAs, puedo recorrerlos a todos con un método que se llama for-each. For-each es un método que va a recorrer cada uno de estos LAs, cada uno de estos pues, elementos de HTML que tengo, y me permite ejecutar una función por cada uno de ellos. Es como si yo fuera por cada uno de ustedes diciéndoles su nombre, ¿no? Comienzo con Leo y digo su nombre, luego voy por Manuel y digo su nombre, luego voy por César y digo su nombre. Eso es lo que hace for-each. Para escribir un for-each, ponemos el método y entre los paréntesis voy a escribir que por cada elemento lo que va a hacer es lo siguiente. Esta flechita me dice, por cada una de estas cosas que te encuentres, haz lo que esté dentro de las llaves, ¿sí? Y lo que voy a hacer es justamente agregar un listener. A cada elemento le voy a agregar un escuchador de eventos. Como pueden ver, la sintaxis es bastante directa, ¿no? Si quiero agregar un escuchador, pues le pongo add event listener. Y este método o esta función recibe dos cosas. La primera es qué es lo que quiero escuchar. En este caso quiero escuchar un clic. La segunda es qué es lo que va a pasar cuando este evento, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar cuando este evento ocurra? ¿Vale? Entonces, repito, estoy tomando todas mis listas, bueno, todas mis opciones, y por cada una de ellas, a cada una le estoy agregando un listener. La voy a poner en la escucha del clic, y cuando ese clic suceda, lo que voy a hacer es un console log, o sea, voy a imprimir en pantalla, event.target. ¿Qué es event.target? Aquí yo estoy cachando el evento, es decir, yo estoy detectando cuál es el evento que está sucediendo, en este caso, un clic. ¿Sí? Event.target es a quién le está sucediendo el clic, que eso es lo que queremos extraer, ¿no? Saber cuál es la opción que se está eligiendo, eso dice aquí. Pues eso es lo que estoy haciendo. Estoy imprimiendo en consola solamente cuál es la opción que se está eligiendo. Y lo que vamos a ver aquí es que cuando le doy clic a este LI, no me hace nada. Y no me hace nada porque estoy haciendo una selección errónea. En realidad, a quien le estoy dando clic es a este elemento que está dentro de mi LI, que es un anchor. Entonces, más bien aquí, solo tengo que ajustar una pequeña línea que es esta. Y listo. Ahora sí, le doy clic a este. Tengo que refrescar. Y podemos ver que efectivamente me está dando un elemento que dice action. ¿Sí lo ven? Si le doy clic a Another Action, aquí me imprime el elemento y su texto dice Inner Action. Oh, y así con cada uno de estos. ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿No? lo haces demasiado fácil para hacer JavaScript. Es que JavaScript es fácil y es bonito. Sí, Sí, lo JavaScript es súper interesante. muy Sí, bien. lo hace demasiado, demasiado fácil. Yo lo hubiera hecho un poco más grande. Esa es parte de la práctica. Conforme vamos practicando, nuestro código va quedando bien bonito. Esto todavía se puede simplificar más, pero para efectos de que sea entendible, pues lo puedo dejar así, ¿no? O lo quiero dejar así. Pero hay funciones que quedan en una sola línea y se ve súper pro todo.
Ya lo Te veremos. tengo una pregunta, Irra. ¿Sí? En donde tú imprimes el evento, ¿verdad? El target es como una variable temporal. Así es. No. Recordemos que para JavaScript todo es un objeto. Y cuando seleccionamos algo con el DOM, o sea, cuando seleccionamos un elemento de DOM a través de JavaScript, en este caso particular, cuando estamos usando un listener, ese elemento queda guardado en un objeto que se llama event. ¿Sí? Si yo imprimo event, sí, vamos a ver qué nos imprime. Aquí nos dice que hay un pointer event. ¿Sí lo ven? Esto es un objeto de script. Tiene propiedades y tiene valores. ¿Sí? Este objeto contiene toda la información del evento que sucedió, es decir, del clic que yo di. Ahí está toda la información guardada. Está guardado qué tipo de evento fue, está guardado incluso en qué parte de la pantalla fue. Aquí están las coordenadas de dónde di ese clic. Está guardado muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas hay una muy importante que se llama target. Target es una propiedad del evento event, del objeto event, perdón. ¿Sí? Esta propiedad target guarda el elemento de HTML o el elemento de DOM al que le sucedió el evento. ¿Sí? Por ejemplo, si mi evento fuera decir el nombre de alguno de ustedes y digo el nombre de Fernanda, event.target sería Fernanda porque ella fue a quien le dije el nombre, ¿no? O, por ejemplo, si yo digamos, yo les explico algo, ¿no? Y digo, voy a explicar algo, ese es mi evento, voy a explicar, ¿sí? Cuando lo complemento con, le voy a explicar a Daniel, explicar es el evento y Daniel es event.target, ¿sí? Es decir, es quién está recibiendo el evento. Si el evento es la explicación, la está recibiendo Daniel, ¿no? Si lo pensáramos como una oración, podemos escribir en español Juan Eduardo, no sé quién es Juan Eduardo, pero se me ocurrió ese nombre de telenovela. Come atún por la mañana. ¿Sí? Esa es una analogía bastante padre, porque al final hay una razón por la que los lenguajes de programación se llaman lenguajes de programación, ¿sí? Y es porque tienen una estructura similar a un lenguaje, es con lo que nosotros nos comunicamos con la máquina, ¿sí? Si nosotros pensamos en el idioma español, esto es una oración, y esta oración está compuesta por diferentes cosas, ¿sí? ¿Cuáles son esas cosas que conforman esta oración? En español, ¿quién me dice? El Sujeto y sujeto, predicado. el verbo, Ajá, sujeto, predicado, y hay algo que es importante también. el verbo. El verbo, exactamente. ¿Sí? Y es importante por lo siguiente, en la explicación de español nos dicen, el sujeto es la persona que está realizando una acción, ¿no? El verbo es la acción que está siendo realizada por el sujeto y el predicado es el complemento de la oración. Puede ser el contexto sobre el que se está ejecutando la acción o algo que nos dé más información acerca de la acción que está realizando el sujeto. Esa sería la definición más o menos de qué es en español. En JavaScript es lo mismo. Yo tengo por ejemplo, en el caso de esta línea 12, tengo document.querySelector all. Y estoy seleccionando todos mis anchors dentro de LI. Esta parte es el sujeto. Luego tengo el verbo me define la acción que le está sucediendo o que está ejecutando el sujeto. ¿Cuál es la acción que yo estoy haciendo aquí? Pues estoy haciendo add even listener, ¿sí? De hecho aquí era al revés, es element, perdón. Bueno, es igual. Document selector all. El verbo sería add event listener. Es decir, lo estoy poniendo en escucha de un evento. Y dentro de este add event listener, pues está el predicado. ¿Qué sería la información adicional? Estoy escuchando un clic, voy a ejecutar una función cuando ese clic suceda, etcétera, etcétera.
Y cada una de las partes que nosotros estamos escribiendo en JavaScript se puede representar o se puede interpretar como una oración. Aquí tengo otro elemento, este es mi sujeto, le estoy agregando el listener, este es el predicado y aquí está el complemento. Y a su vez aquí dentro yo tengo nada más un sujeto, solo estoy imprimiendo al sujeto que sería event.target, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues JavaScript se parece mucho a escribir en español, ¿no? O más propiamente en inglés, pero es lo mismo que simplemente hablar, ¿están de acuerdo? ¿Lo habían pensado de esa forma? Pues hasta ahora no. Está padre, ¿no? No, así te lo juro que así aprendo rapidísimo. Bajo, bajo esa Eso lógica sí se avanza. De A eso se huevo, a huevo. trata, de eso se trata justamente. Y que ahí sí le entendí un poco más, fue más sencilla la plática, pues fue un idioma un poco más básico, a pesar de que es Exactamente. programación, es lo mismo. Es lo mismo. Yo les recomiendo, cuando estemos estudiando programación, ya sea que la estudien con nosotros o donde sea. Bueno, primero que nada les quiero platicar que así son las clases de Codemia, ¿no? O sea, nos gusta mucho esta parte de conceptos que parecen muy elevados o muy técnicos, explicarlos de una forma que es muy común para nosotros, porque mientras más común sea, más fácil de entender va a ser, más fácil de asimilar incluso, ¿no? Entonces, pues así tratamos de explicar. De igual forma, les recomiendo que cuando ustedes estén comprendiendo un concepto o estén tratando de aprender algo, lo primero que debemos de aprender son los fundamentos, los conceptos clave, ¿no? Que fue por donde empezamos en esta sesión. ¿Qué es lo que me va a servir como herramienta básica para aprender algo más complejo? Lo vamos llevando desde lo más simple hasta lo más complejo. Segundo, tratar de compararlo con cosas de la vida cotidiana, ¿no? Como en este caso, pues una simple oración de JavaScript. O los ejemplos que estamos usando, ¿no? De yo le hablo a tal persona. Dentro de esa acción, pues hay un elemento, hay un selector, yo, hay un método que es hablar y hay un destino que es a quién le estoy hablando, ¿no? A la otra persona. ¿Sí? Eso es lo que yo le tengo que decir a la computadora, básicamente. Entonces, en la medida en la que nosotros podamos como abstraer esos conceptos tan técnicos a algo más simple, nos va a ser más fácil aprender. Y la prueba está aquí. Creo que es más fácil aprenderlo así, ¿no? Pero bueno, sigamos. Este event.target, entonces, es básicamente me está registrando el elemento al que yo le estoy dando clic. ¿Por qué quiero eso? Porque mi segundo paso es extraer el texto de la selección. Pero antes de extraer el texto de la selección, yo necesito saber cuál es la opción que se está eligiendo. Bueno, este valedor de aquí, esta es la opción que se está eligiendo. Como esta es la opción que se está eligiendo, pues aquí voy a ejecutar mi paso 2. Extraer el texto de la selección. Y para eso, pues primero necesito mi sujeto. Ya dijimos que mi sujeto es event.target. Perdón. Y para extraer el texto de la selección, yo tengo un método que se llama innerText. Así de simple. Es el texto que está dentro de mi selección. Ah, bueno, pues la propiedad, perdón, es una propiedad, se llama innerText. ¿Sí? Si yo hago un console log de este innerText, vamos a ver que lo que sucederá aquí, es que al darle clic a alguna acción, me aparece mi evento, me aparece mi elemento y justamente me aparece aquí el texto de lo que estoy seleccionando. Oh. Eso quiere decir que mi paso 2 ya está resuelto, extraer el texto de la selección. Lo estoy extrayendo a través de este pequeño fragmento de código. Y después dice guardar el texto en una variable. Entonces, paso 3, guardar el texto en una variable. Y para eso simplemente voy a usar sintaxis básica de JavaScript. Para crear una variable se crea con la palabra reservada let, el nombre de mi variable, que sería selected text. Yo debo de cuidar que los nombres de mis variables, pues, expliquen qué es lo que estoy guardando ahí, ¿no? En este caso, pues, estoy guardando el texto seleccionado, entonces se va a llamar selected text. El valor o el dato que va a guardar esa variable, recordemos que las variables son eso, lugares donde guardamos cosas. Pues aquí lo que voy a guardar es el texto como tal, que sabemos que es event.target.innerText.
¿Cómo compruebo que efectivamente se está guardando bien? Pues aquí mismo puedo poner un console log de selected text y merengues. Le voy a agregar una etiquetita para que lo podamos diferenciar. Más bien que aquí va a decir texto, dos puntos y selected text. Y ahora lo que va a suceder es que después de que yo refresque, cuando le dé click action, me dice texto, action. Another action, texto, another action. Something else, something else. Oh. Eso quiere decir que no solo lo estamos extrayendo, sino que también lo estamos guardando en una variable. ¿Por qué lo necesito en una variable? Pues porque de aquí yo tengo que hacer que este texto aparezca en el otro elemento que está aquí arriba. ¿Sí? El elemento en el que lo quiero hacer aparecer es este span. Un span pues, es un elemento donde yo puedo inyectar lo que quiera, ¿no? Entonces, eso nos lleva al siguiente paso, que es usar este texto como contenido de un elemento de DOM. Esto a su vez se puede subdividir en diferentes pasos. Para poder hacer esto último, primero tengo que, 4.1, seleccionar el elemento que recibirá el texto y 4.2, colocar el texto dentro del elemento. Así de simple. ¿Cómo se hace esto? Pues bien fácil también. Primer paso, seleccionar un elemento. Ya vimos que podemos seleccionar elementos con query selector all, que me selecciona muchos, pero también tengo document.querySelector, que me va a seleccionar solo uno. ¿Por qué voy a usar query selector? Pues porque solo hay un elemento que quiero seleccionar, que es este span que está aquí. Para poderlo seleccionar, pues le puedo poner un ID que se llame text wrapper, así lo voy a poner. Wrapper significa contenedor, entonces lo voy a poner tal cual contenedor de texto. Y una vez que tiene un ID, puedo ir a JavaScript, usar mi query selector para seleccionar el ID text wrapper y decir que su inner text. Ahora no lo voy a extraer, sino que lo voy a setear, entonces tengo que asignarle un valor y ese valor va a ser igual al texto que seleccioné, a la variable que está aquí guardada con el texto que seleccioné. Entonces aquí, 4. Usar ese texto como contenido de un elemento P. ¿Y están listos para la magia? Le voy a agregar una cosita más para que se vea más bonito. Antes de que suceda la magia. Sí. Despliego mi dropdown y cuando le doy clic a Another Action, he ahí el texto que estoy seleccionando. Si yo cambio a otra cosa, aparece Something Else. Y si le doy a Action, aparece Action. ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Fácil, no? Bien, interesante. Así de fácil y bonito es hacer cosas con JavaScript. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna, bro. Si así es fácil fuera el mundo, te lo aseguro que lo hiciera todos los días. Todo depende de la perspectiva desde la que lo tomemos. Lo que sí les puedo decir, y eso es un hecho, esta parte de pensar de forma estructurada es algo que no solo aplica para la programación, lo pueden aplicar para cualquier actividad de su día a día. Es algo que no estamos acostumbrados a hacer, estamos acostumbrados siempre a actuar como por inercia, hago lo que hago porque lo he hecho toda la vida de esa forma, pero difícilmente nos ponemos a pensar por qué lo hacemos de la forma en que lo hacemos, ¿están de acuerdo? Si yo les preguntara en este momento cuál es la forma en la que se lavan los dientes, creo que tendrían que pensarlo un momento antes de saber cuál es la forma en la que se lavan los dientes, por dónde empiezan, dónde terminan, ¿no? Y una vez que hayan pensado eso, la siguiente pregunta sería ¿por qué lo haces así? Y no sé cuántos de ustedes podrían responderme, ¿no? Sucede porque todas las cosas las hacemos, o la mayoría de las cosas las hacemos por inercia, pero difícilmente nos ponemos a pensar en qué orden lo hacemos y por qué lo hacemos en ese orden. Sí.
Cuando nosotros programamos, tenemos que decirle a la computadora que haga cosas, pero la computadora es idiota en realidad. Los inteligentes somos nosotros, pero la computadora es estúpida y ella solo sigue las instrucciones que le damos. Lo que significa que si le damos malas instrucciones, pues el resultado va a ser erróneo también. Para poder dar buenas instrucciones, tengo que tener en claro, en mi cabeza, qué es lo que debe de suceder. Y para eso tengo que detenerme a reflexionar y analizar qué es lo que quiero lograr. ¿Sí? Eso aplica para la programación, pero si lo aplicamos para cualquier cosa, por ejemplo, como las repisas, ¿no? Colgar esa repisa, ¿qué me implica colgar esa repisa? Tengo que hacer hoyos en la pared, lo que me implica que necesito taladros, necesito taquetes, necesito broca. ¿Tengo esas herramientas? No. Si no las tengo que conseguir. ¿Tengo con qué conseguirlas? No, entonces las tengo que pedir prestadas, ¿no? Y así sucesivamente. Si antes de realizar alguna acción tan simple como puede ser poner una repisa, nos ponemos a pensar en esas cosas, el resultado siempre va a ser mejor. O va a ser más fácil, o va a ser más óptimo, o nos va a llevar menos tiempo. Podríamos pensar que todo ese análisis y todo ese estar estudiando paso por paso lo que va a hacer nos consumiría más tiempo, pero no, la realidad es que nos consume tiempo al inicio de la tarea, pero la ejecución de la tarea va a ser mucho más rápida y lo acabamos de comprobar. ¿Cuánto tiempo nos tomó analizar lo que había que hacer? Un par de minutos. ¿Y cuánto tiempo nos tomó el hacerlo? Pues menos tiempo del que nos tomó analizarlo. ¿Por qué? Porque ya sé paso a paso lo que voy a hacer. Solo lo hago y ya. No, no hay más. Entonces, pues sí, la vida vista de esa forma es más fácil, se lo puedo garantizar. Es más eficiente. Como ven. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bien. Sigamos, pues. Ya tenemos nuestro primer ejercicio resuelto y quedó bien chido. Vamos por el segundo. Animar elementos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, observen este loguito de Codemia. Y este loguito, si yo le agrego un... ¿qué pasó? ¿Hablaron? ¿No? Va. Este loguito de Codemia, yo le puedo poner una clase que se llama Animated. Y si le pongo esa clase, no pasa nada. Déjenme ver qué fallé aquí. ¿Por qué no es Animated entonces? Ah, es Rotation. Qué tonto. Rotation. Yo le pongo la clase Rotation. Este loguito se anima. Oh. Esto se hizo con CSS. Esto no tiene nada que ver con JavaScript todavía. Pero lo que puedo ver es que si yo le pongo este Rotation en su clase, en sus clases, pues el elemento va a rotar. Lo que yo quiero hacer es que al darle clic aquí en animar, al activar esto, pues debe de animar o desanimar mi logo de Codemia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que implica? Primero, mismo análisis previo, ¿no? Yo tengo que poder detectar cuando le dé clic a este control. ¿Sí? Cuando le dé clic, primero tengo que saber si el control está activo o inactivo. ¿Sí? Y para eso, aquí mismo, este checkbox, bueno, este es un elemento del tipo input, bueno, es un input, perdón, del tipo checkbox. Este input en particular, o estos inputs en particular, tienen una propiedad que se llama checked. Son como las cajitas que vemos cuando seleccionamos opciones, cuando estamos seleccionando nuestra comida en Uber Eats, y decimos, quiero esto, esto y esto, se marcan con checkbox, ¿no? Para yo saber si una caja está marcada o no está marcada, pues tengo la propiedad checked, y esa la puedo extraer con JavaScript. Entonces, lo que debe de suceder es, cuando yo le dé clic al input, debo de verificar si está marcado o desmarcado. Si está marcado, debe de agregarle a este elemento la clase rotation, y si está desmarcado, debe de quitarle la clase rotation. Eso es lo que va a hacer que el elemento siga rotando o deje de rotar, ¿va? Entonces, pues vamos a escribir eso. Obtener los datos de una selección, animar un objeto, ¿no? Elemento. Paso 1. Detectar el clic en el conmutador. Así se les llama a este tipo de elementos, conmutador. ¿Por qué? Porque solo tiene dos estados, prendido o apagado. Entonces es un conmutador. 2. Determinar si está prendido o apagado.
Ese es mi siguiente paso. 3. Si está prendido, agregar la clase rotation logo de Codemia. Aquí mismo, si está apagado, quitar la clase rotation al logo de Codemia. Claramente, para poder hacer este paso, tenemos pasos inferiores, ¿no? 3.1.1. Seleccionar el logo de Codemia. Y 3.2.2, no, 1.2. Agregarle la clase rotation. Y aquí abajo también tengo estos pasos adicionales. 3.2.1 y 3.2.2. Seleccionar el logo de Codemia y quitarle la clase rotation. ¿Sí? Y eso es todo lo que tengo que hacer. Simple, ¿no? Una vez que tengo esto, pues comenzamos. Paso 1, detectar el clic en el conmutador. ¿Qué voy a usar para detectar el clic en el conmutador? ¿Qué tengo que agregarle? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Qué usamos para detectar un evento? Console, no. No, el console es para imprimir cosas. Element. El listener. Para poder cachar un evento, tenemos que agregar primero un listener y a ese listener asignarle un handler. ¿Va? Cada que yo quiero detectar un evento en un elemento, necesito el elemento, agregarle un listener y el handler. Es decir, sujeto, predicado, verbo. Sujeto es el elemento, verbo es, perdón, al revés. Sujeto, verbo y predicado. Sujeto es el elemento, verbo es agregarle el listener y predicado es el handler de ese listener. ¿Okay? Entonces, pues primero necesito mi sujeto, document.get. Vamos a ver cómo está el HTML aquí. Y este HTML tiene el input y este es el conmutador. Este input es el conmutador. Entonces yo le puedo agregar un ID para llamarlo animation toggler. Toggler pues, significa conmutador. Justo. Entonces aquí voy a usar mi query selector para jalar el animation toggler. Y cuando le dé clic a event listener, el clic, voy a hacer algo con el evento. Es la misma estructura que usamos allá arriba. Ya sabemos que event.target pues es el elemento al que le estoy dando clic, entonces vamos a hacer un console log, solo para confirmar. Es event.target. Si voy a mi consola, cada que le doy clic a animar, pues me aparece aquí el input como tal, ¿vale? Entonces ya tengo el primer paso, que es detectar el clic en el conmutador. Eso ya está. Siguiente paso, determinar si está prendido o apagado. ¿Quién tiene su micrófono abierto? ¿Me puede ayudar a mutearlo, por favor? Determinar si está prendido o apagado. Creo que eres tú, César. ¿Me ayudas a...? Perfecto, muchas gracias. Apagado. ¿Cómo sé yo si está prendido o apagado? Simplemente tengo que cachar la propiedad checkit, ¿sí? Para cachar la propiedad checkit, simplemente tengo que hacer un console log de event.target. Estos console logs son solo para imprimirlo en la pantalla, pero no es necesario que los pongan, ¿no? Solo es para mostrarles qué es lo que sucede. Y event.target.checkit. Esta es la propiedad que me dice si está marcado o no. Si no me equivoco, espero no equivocarme porque luego se me olvidan las cosas. Ah, perfecto.
Como pueden ver, aquí ya está marcado y me aparece true. Pero cuando lo apago, dice false. ¿Sí lo ven? Entonces, para que sea más claro, yo le puedo poner aquí, está activo. Y ahora sí, cuando le doy clic me dice, ¿está activo? Ah, no lo he refrescado. Está activo y dice true. Y efectivamente está prendido, ¿no? Cuando le doy clic acá, dice, está activo, false. Y efectivamente está apagado. Así de fácil puedo saber si el conmutador está prendido o está apagado. ¿Cuál fue la propiedad? La propiedad es checked. ¿Sí? Entonces, como ya sé si está prendido o apagado, puedo hacer esta parte de aquí. Y este bloque es muy interesante porque aquí lo que tengo presente que es. ¿Qué podemos apreciar aquí? Cuando yo les digo, si estudian van a aprender, ¿Un condicional? hay una condición de por medio, exactamente. Aquí yo tengo una condición. Si está prendido, tengo que hacer una cosa. Si está apagado, tengo que hacer otra cosa. Las condiciones en JavaScript tienen varias formas de escribirse. Hay una muy fácil que es este operador. Al cual es un signo de interrogación. ¿Sí? Este operador se llama operador ternario. Me permite preguntar si algo está sucediendo. Aquí, por ejemplo, estoy preguntando si el elemento está marcado. ¿Sí? Y en un operador ternario, aquí va lo que se hará cuando la condición se cumpla. Está separado por 2 puntos. A lo que sucederá cuando la condición no se cumpla. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Esta es la condición. ¿Sí? De hecho, lo voy a poner así. Condición. Así es como se ve un operador ternario. Le voy a quitar este de aquí. Listo. Un operador ternario, pues básicamente es un if chiquito. Pregunto algo y después digo, ¿qué se va a hacer cuando ese algo sea verdadero? ¿O qué se va a hacer cuando ese algo sea falso? En este caso, yo voy a preguntar si mi elemento está marcado. ¿Está marcado? Si sí está marcado, vamos a hacer de forma provisional un console log de si está marcado. Y si no, vamos a hacer un console log de el elemento no está marcado. ¿Vale? Regresamos aquí. Y lo que vamos a ver es que cuando yo le doy clic a animar, me dice el elemento está marcado. Cuando le quito, me dice el elemento no está marcado. Eso significa que nuestro operador ternario funciona a la perfección. Podemos hacer una u otra cosa dependiendo de si está marcado o no. Eso es bastante conveniente porque entonces aquí voy a hacer el 3.1 y aquí voy a hacer el 3.2. ¿Sí? Es decir, aquí voy a hacer seleccionar el logo de Codemia, pues lo puedo hacer con mi HTML primero. Aquí está el logo de Codemia, le voy a poner el ID, logo Codemia. Con este ID puedo ir a la parte del true y hacer document.get, query selector, logo Codemia. Debo de tener cuidado que estén escritos igual. Y dice, una vez que lo seleccionamos, agregar la clase rotation. Entonces aquí tengo class list .add rotation. Así de simple agrego una clase a un elemento de DOM. Esto lo voy a poner aquí abajito. Esto no afecta en nada. Sí.
Sería así y así. Se ve más padre así, ¿no? Tomo mi elemento. Class list es la propiedad que guarda todas las clases y simplemente le estoy agregando rotation. ¿Sí? Y también tengo el otro caso. Cuando no esté marcado, en vez de add sería remove. Le voy a quitar la clase rotation. Y veamos qué es lo que va a suceder acá. No pasa nada. Ah, porque no he refrescado. No, no pasó nada. Déjenme ver si me equivoqué en la sintaxis. Ah, ya sé que me falló. Es class list, pero en camel case. Como pueden ver, también es importante ser cuidadosos cuando estamos escribiendo porque una sola letra, un solo carácter que esté mal, pues puede hacer que todo deje de funcionar, ¿no? Entonces, estando aquí, ahora sí, cuando le doy clic a animar, mi logo se anima y cuando le doy clic de vuelta, deja de estar animado. ¿Qué tal? ¿Alguna duda hasta aquí? No, muy interesante. Está bien. Está salvaje, Guirra. Está bonito, ¿no? Sí, Ya vas. pues al final considero de que la explicación ayuda bastante para poder comprender eso, porque sí cuando viste que pusiste la tarea, sí me hice la pregunta, ¿cómo hacer para así, para que la hiciera rotar? Pues, pero al final mire que es meramente la programación, mostrar y ocultar, al final eso es lo que están haciendo, ¿no? Mostrar y ocultar la animación, eso es. Activarla o desactivarla, tal cual. ¿No? JavaScript es bonito y es fácil, se los dije al principio, ¿no? Aquí está la comprobación, aquí está la prueba de que es bonito y es fácil. Muy bien. Si no hay dudas, podemos continuar. Siguiente paso, extraer y guardar información de un formulario. Este es un clásico, ¿no? Lo que voy a tener que hacer es guardar mi post de mi blog, o voy a tener que guardar el usuario que estoy creando, o voy a tener que hacer N cantidad de cosas interactuando con formularios. Es el clásico de clásicos dentro de el desarrollo frontend, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hace. ¿Qué es lo que debería de pasar para yo poder, de entrada, extraer la información del formulario? Primero, pues tengo que saber qué es lo que estoy escribiendo en el formulario, que aquí ya se ve, aquí no se ve. Déjenme arreglar algo en mi CSS. Está aquí, aquí. Text white. Ah, aquí está el error. No necesita esta clase de text white. Esta. Lo primero que tengo que hacer es, pues, poder extraer lo que está escrito en el formulario, ¿no? Obviamente yo lo estoy viendo como usuario ahí, pero JavaScript no sabe qué es lo que está escrito ahí porque no le he dicho cómo, pues que tiene que saberlo, pues. O sea, JavaScript no sabe que debe de saberlo. Y de igual forma, en este campo tampoco lo sabe, ¿sí? Entonces necesito saber qué está escrito en cada campo del formulario. Pero para poder saber qué está escrito en cada campo del formulario, primero tengo que saber cuántos campos hay, ir uno por uno de ellos y después extraer lo que está escrito dentro de ellos, ¿sí? Adicional a eso, tengo que saber a qué dato corresponde. O sea, tengo que saber que lo que está escrito en este primer formulario corresponde al nombre y lo que está escrito en este segundo campo, perdón, corresponde al correo, ¿sí? Esa es otra cosa que tengo que saber. Entonces, tengo que saber cuántos campos hay, recorrer cada campo y saber a qué propiedad corresponde y cuál es el valor que tiene escrito dentro, ¿sí? Y con eso, el siguiente paso será formar un objeto. Vamos a crear un objeto con esa data, ¿sí? Entonces, regresamos a nuestro JavaScript y ponemos el ejercicio siguiente, que es extraer información de un formulario, ¿sí? El ejercicio dice guardar. Primero vamos a extraerla y después la vamos a guardar. Y dijimos, paso 1,
saber cuántos campos hay en el formulario. Paso 2. Recorrer cada campo y extraer la propiedad que representa y el valor de lo que tiene escrito. Paso 3. Vamos a guardar esta información en un objeto. ¿Sale? Hay diferentes formas de extraer información de un formulario. Una de ellas es, todo esto debe de suceder, de hecho, cuando yo le dé clic a guardar, ¿no? Entonces, una de ellas es esperar hasta que le dé clic a guardar, hacer esta operación de recorrer los campos y guardar la información, ¿sí? Otra es guardar la información conforme la voy escribiendo, ¿sí? Para efectos de este ejercicio, voy a hacerlo hasta que yo le dé clic al botón guardar. Entonces, pues vamos a hacer el paso a paso. Primero, saber cuántos campos hay en el formulario. Para esto, recuerden que en el ejercicio primero, supimos cuántas opciones teníamos y a todas les hicimos algo, ¿no? Lo mismo vamos a hacer aquí. Necesito saber primero cuál es el formulario que voy a trabajar, que en este caso es este form, y le voy a poner el ID, no sé, data form, así se va a llamar, data form. Entonces, ¿cómo se lo analice? Si yo quiero saber cuántos campos hay, puedo tomar mi documento, buscar data form, y más bien buscar todos los inputs que estén dentro de Dataform. ¿Sí? Yo hago un console log de esto. Y les repito, estos console logs solo son para explicarles a ustedes, o sea, para que lo vean. Yo hago un console log de esto, lo que voy a ver en mi consola es lo siguiente. Nada. ¿Por qué? Ah, aquí está. Pero solo me detectó uno. ¿No era con all? Ah, cierto. Document Query Selector All. Tienes toda la razón. Gracias, amigo. Ah, ya vi que sí están poniendo atención. Query Selector All. Ahí está. Query Selector All y me trae efectivamente mis dos campos. ¿Sí? Estos campos, como pueden ver, siguen siendo objetos o sea, elementos convertidos en objetos. ¿Sí? Y hay algo bien padre también cuando yo tengo este tipo de elementos. Si yo reviso entre todas las propiedades, hay algo que se llama, hay una propiedad que se llama, aquí me falta más. Aquí está. Hay una propiedad que se llama value. ¿Y qué creen? Que este value tiene lo que sea que esté escrito en el input. Es decir, si yo escribo aquí mi nombre, Israel, y vuelvo a hacer un console log, esto, aquí está mi primer input, y si yo me voy hasta su propiedad value, pueden ver que aquí dice Israel. Oh, es decir, si yo quiero extraer lo que está escrito en un formulario, bueno, en un elemento de formulario, solo tengo que seleccionar el elemento y extraer la propiedad value. Y ahí va a estar escrito la información. También tiene algo bien interesante. Tiene otra propiedad que se llama name. Y esta propiedad name, yo le puedo poner lo que yo quiera. Por ejemplo, la propiedad a la que esté asociada el input. En este caso, este input es para el nombre. De hecho, se lo voy a poner en español para que no nos confundamos. Lo voy a poner aquí como nombre. Este es el campo que está asociado con el nombre que voy a guardar. Y este otro campo, que es otro input, va a estar asociado con el correo. Lo voy a poner aquí, correo. Está asociado con el correo que quiero guardar. ¿Sí? Eso significa que en cada elemento yo tengo los dos datos que necesito. Tengo la propiedad que está guardada en el name y tengo el valor que está guardado en el value. ¿Sí? De tal forma que yo entonces puedo tomar mi
mis inputs que están aquí y recorrerlos con for each, como lo hicimos arriba. Por cada input, lo voy a poner por cada campo, hazme una impresión del campo, pero más bien de su propiedad value, y hazme una impresión del campo, pero de su propiedad name. Y de hecho esto más bien va así. Esto nos va a definir la propiedad. Y esto nos va a definir el valor. Si recuerdan, dijimos que nuestros objetos están formados por propiedad y valor, ¿no? Eso quiere decir que aquí estamos haciendo el paso 2. El 2.1, por tanto. Recorrer cada campo y extraer la propiedad que representa y el valor de lo que tiene escrito. Si regreso a mi desarrollo y hago un refresh, podemos ver que la propiedad es nombre y tiene un valor de nada porque pues no le he escrito nada. Y la propiedad correo tiene un valor de nada todavía. ¿Sí? Pero está bien. ¿Por qué? Porque entonces lo que necesito ahora es guardar esta información. Guardar esta información en un objeto. Y crear un objeto con JavaScript es muy simple. Vamos a crear el data object. ¿Sí? Porque estoy guardando data en este objeto. Y esto va a ser igual a un objeto que me guarde o que contenga dentro la propiedad nombre y el valor va a ser igual a campo.name y también la propiedad correo y esta va a ser igual a campo.correo le puse, ¿no? Sí. Si yo hago un console log de data object, vamos a ver qué sucede. Para esto también le voy a agregar unos valores predefinidos a mis campos, para que no se vea nada más ahí vacío. Puedo poner value, Israel, y mi correo es israel@codemia.mx. Ah, qué tonto. Estoy haciendo algo al revés, perdón. Esto no va aquí. Para yo poder crear el objeto, antes de recorrer cada campo, perdón, voy a crear el objeto data object, así. Ahora igual a un objeto vacío. Y dentro de cada iteración, puedo tomar data object y decirle que ya sabemos que la propiedad la voy a determinar con estos corchetes. Está guardada en campo.name. Y su valor debe de ser igual a campo.value, así. Y después puedo hacer el console log de mi data object. Tuve un pequeño error ahí de lógica. Pero ahora sí debería de quedar. Ahí está. Tenemos el objeto con la propiedad correo y dice Israel@codemia y con la propiedad nombre y ahora dice Israel. Oh. Con esto ya tenemos nuestro objeto. ¿Sí? Que efectivamente tiene los del formulario, pero nos falta algo. Falta que esto suceda cuando yo le dé clic a guardar. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer algo muy bonito. Yo quiero que esto suceda n cantidad de veces, tantas veces como yo le dé clic a guardar. Es decir, esto de escribir el objeto debe de pasar cada que yo le dé clic. Para eso, pues necesito primero que el botón sea capaz de escuchar el clic y segundo, que sepa qué hacer. ¿Sí? Pero yo no voy a estar repitiendo este código n cantidad de veces cada vez que yo le dé clic. Si es algo que yo quiero estar repitiendo, dijimos que había un algo que podíamos crear
cuando íbamos a reciclar código. ¿Cómo se llamaba ese algo? ¿Se acuerdan? ¿Qué era ese algo que me determinaba una acción que yo podía repetir muchas veces? Una función. Una función. Una función, exactamente. Entonces yo puedo crear esto en una función que se llame getData. Y esto va a ser igual, bueno, getFormData. Esto va a ser igual a una función que va a hacer todo esto. ¿Sí? ¿Para qué me sirve guardarlo en una función? Pues para tener primero el código bien organizado y segundo para hacer lo siguiente. Vamos a activar el botón de guardar, entonces le voy a poner un ID que sea SaveData. Y vamos a poner a escuchar ese botón, document.querySelector. ¿Qué le puse? Se lo acabo de escribir y ya se me olvidó. SaveData. SaveData. Add Even Listener. En el clic. Ahora, en vez de ponerle un predicado gigante que sería todo esto, y se vería feo, simplemente le digo que lo que va a hacer es ejecutar la función getFormData. ¿Sí? Y ahora, cuando yo le doy clic a guardar, vemos que aparece lo que está, o sea, mi objeto con la data, ¿no? Pero si le escribo mi nombre completo y le vuelvo a dar clic en guardar, pues ahora está guardado la nueva información actualizada, ¿no? Ahora dice Israel Salinas Martínez. ¡Oh! ¿Cómo ven? ¿Hay alguna duda? No, está muy interesante todo eso. Bien, entonces, ¿qué nos falta? Guardarlo en una base de datos, ¿sí? Esta parte es la que también nos gusta mucho a todos, como de, bueno, ya lo tengo aquí en mi front y todo, pero quiero que esté guardado en una base de datos. ¿Cómo lo hago? Ok. Para guardar en una base de datos, primero tengo que crear una conexión con la base de datos y después decirle que voy a guardar algo. Por supuesto, tengo que decirle qué es lo que voy a guardar, ¿sí? Para eso vamos a crear una función. Aquí vamos a poner guardar en una base de datos. Entonces vamos a crear una función que se llame save data in database. Esta función va a recibir pues la data que queremos guardar. Si se dan cuenta, esta función de arriba no recibe nada, actúa solita, ¿sí? Pero esta sí va a recibir algo, va a recibir la data que queremos guardar. De hecho, lo voy a poner en los paréntesis, así. Y para poder guardar datos en una base de datos, necesito saber a dónde existe o dónde vive esa base de datos. Yo creé, para efectos de este code y de este taller, una URL que es esta. users.json. Esta es la URL donde vamos a guardar lo que estamos escribiendo en nuestro formulario, ¿sí? Hasta este momento, esta URL se ve así. Esto es lo que hay en esta base de datos. Se las presento, es una base de datos de Firebase. También tenemos talleres de Firebase, por si quieren apuntarse. Y pues aquí están guardados todos los usuarios que yo vaya registrando, ¿no? Y esta es su URL. De hecho, la URL es esta que aparece aquí. Entonces, necesito tener la URL, que ya es esta, y necesito tener la data, que la voy a mandar cuando invoque mi función. Y además necesito un método que se llama fetch. Fetch es un método de JavaScript que me sirve para guardar cosas en una base de datos. Este método recibe dos cosas. La primera va a ser la URL, que es la que tenemos aquí. Y la segunda va a ser un objeto. Este objeto tiene información de qué es lo que yo voy a mandar a mi base de datos. Me gustaría poder explicarles más a detalle cómo funciona Ajax, pero eso se los voy a guardar para otra sesión, porque no nos da tiempo. Está bastante divertido. Para efectos de este taller, solo necesitamos saber que fetch me va a pedir una URL, que es a dónde voy a guardar las cosas, y me va a pedir un objeto donde yo le diga cómo organizar lo que va a guardar, ¿sí? Lo primero que recibe este objeto es un método que va a ser post. Cada que yo quiera guardar algo, este método debe de ser post, ¿sale? Y recibe otra cosa que es la
Ay, ¿cómo se llama? ¿Data? ¿Sí es data? Déjeme ver. Mira la sintaxis. Fetch. Como pueden ver, es bastante fácil de encontrar documentación. Simplemente busco fetch. Y aquí mismo me dice que fetch recibe el método, el modo, no lo necesitamos, tampoco el caché, ni las credenciales, ni headers. Body. Este es el que necesito. Recibe el método y recibe el body. En el body, pues va lo que yo le estoy enviando. Es como la caja, como si nosotros enviáramos paquetería, pues necesitamos saber a dónde vamos a enviar ese paquete y pues necesitamos el paquete, ¿no? El paquete va en la propiedad body y básicamente va a ser JSON.stringify de data. ¿Qué es este JSON.stringify? Imagínense que data es la información así tal cual. Por ejemplo, si yo quiero mandar, no sé, un celular, data sería el celular, pero JSON.stringify sería el proceso de empaquetar el celular, guardarlo en una cajita, ponerlo bonito y entonces enviarlo. ¿Sí? Eso es lo que hace JSON.stringify. Entonces, con esto, así de fácil, ya tengo una petición que va a servir para enviar a esta base de datos el objeto que yo le diga que viene con mi función. ¿Sí? Y por último, tengo que decirle qué va a pasar cuando se termine de guardar. Esto recibe como argumento una función y puedo hacer el console log de la respuesta. Con esto, mi función ya sirve para enviar data a la base de datos. ¿Sí? Ahora solo tengo que decidir cuándo se va a ejecutar. Y esta función se debería de ejecutar por acá. Bueno, debería estar definida por acá arriba porque si no, no la voy a poder usar. Pero se debería de ejecutar una vez que yo le dé clic a mi botón, que está aquí. Y cada que yo le dé clic al botón, se ejecuta getFromData. Entonces, aquí getFromData debería de incluir entre todas sus instrucciones el mandar a llamar SaveData. Que debería de ser tú. Database. ¿Y cuál es la información que yo voy a enviar? Pues la de mi objeto. Data object. Una vez que lo tengo así, se los quiero poner aquí para que lo vean en tiempo real. Que de hecho no es esto, sería más bien, este es el que les quiero mostrar. Una vez hecho de esa forma, yo puedo refrescar aquí. Pongan mucha atención de este lado derecho de la pantalla. Si todo sale bien, yo puedo escribir aquí, no sé, David Moranchel, que es otro de nuestros mentores. Program leads, david@codemia.mx. Y cuando yo le doy clic en guardar, pueden ver que aquí se creó un nuevo, pues un nuevo objeto. ¿Sí? Si yo lo despliego, aquí dice el nombre, David Moranchel, y aquí dice el correo, David Codemia. Oh, y si lo cambio a Charles Silva, y le pongo aquí Charles@Codemia, pues ahora puedo guardar el nuevo, que sería Charles@Codemia. Y listo. Así es como puedo guardar datos de un formulario en una base de datos. ¿Alguna duda hasta aquí? Interesante. Todo Sí, bien. JavaScript va para front y para back, ¿no? Frontend y Es para back. correcto. Es correcto, se puede usar para front y para back. Ahorita estamos viendo solo aplicaciones en el front, ¿no? Porque a mí me encanta el front. Pero también se puede usar para backend, para construir, por ejemplo, esta base de datos se puede construir con JavaScript, tal cual. ¿Cómo ven? Está padre, ¿no? Sí, está Está chido. bien interesante. Vientos. Y por último, digo ya para, este sí me voy a ir un poquito más rápido, es un poco más sencillo, pero me voy a ir un poco más rápido, porque ya estamos un poco sobre tiempo. Lo último que nos falta es, pues si ya pude guardar mis datos en la base de datos, pues ahora necesito representarlos en una base de datos, ¿no? Más bien, representarlos en mi DOM, traerlos de la base de datos y pintarlos en el DOM, ¿sí? Entonces, para hacer eso, les voy a explicar rápido. El primer paso es ir a la base de datos y traerme los datos, ¿no? El segundo paso es recorrer cada una de las cosas que vienen en esa base de datos. Y en este caso, como lo voy a mostrar en una tabla, pues sería pintar una fila de cada tabla. No,
una fila de la tabla por cada usuario que tengo aquí guardado. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a hacer eso. Lo voy a poner aquí. Imprimir información de una base de datos. Voy a crear una función que se llame printData. Esta va a ser igual a una función flecha. ¿Sí? Lo primero que va a hacer, como dijimos, es traerse la información y para eso voy a volver a usar fetch. Voy a hacer un fetch de la misma base de datos que usé arribita. Es decir, esta. Porque ahí está guardada mi información. Entonces hacemos un fetch. Y algo bonito de fetch es que cuando lo voy a hacer para extraer información, simplemente me basta con poner la URL. ¿Sí? En casos más avanzados sí tendría que agregar configuración y tokens y demás, pero como esto es un ejemplo de prueba, pues me basta con simplemente poner la URL a la que voy a hacer la petición. Y después tengo que decir qué va a pasar cuando la petición se cumpla. Una vez que termine la petición, yo voy a obtener una respuesta. Esta respuesta la puedo ver aquí en mi console log. Response. Sí. Para que esto funcione, pues tengo que mandar a llamar a mi función printData de primera instancia. Yo regreso a mi desarrollo y lo inspecciono. Le voy a dar aquí en la consola. Y podemos ver que aquí está la opción, la respuesta. Pero está como un objeto medio extraño. Esto es porque existe algo en JavaScript que se llaman promesas. Y cada que yo hago una petición con fetch, lo que recibo es una promesa. Una promesa es básicamente la información de la base de datos, pero empaquetada. La tengo que desempaquetar. Entonces, para desempaquetarla, simplemente tomo response.json. Y creo que eso es lo que debo de imprimir. A ver. Ah, no, esto también es una promesa. Entonces aquí sería .ten JSON y le pongo console log JSON. Esta es una de las formas en las que puedo extraer la información de una promesa. Entonces ahora puedo ver la promesa empaquetada o la data empaquetada y aquí está la información ya desempaquetada. ¿Pueden verla? Aquí está efectivamente David, está Charles y estoy yo Merengues. Oh, de hecho me voy a borrar porque estoy mal guardado en la base de datos. Entonces ya tenemos el primer paso, que es obtener la data de la base de datos. Siguiente paso, pues es imprimirla. Entonces, para poderla imprimir en mi tabla, primero mi tabla debe de tener un identificador. Entonces voy aquí, le voy a poner el ID igual a data table. Y lo que voy a hacer, de hecho lo voy a cambiar, este ID se lo voy a poner acá mejor, de una vez, en el tbody. Aquí es donde debe de ir la información y yo debería de imprimir una fila de estas por cada elemento que me encuentre en mi base de datos. Entonces, para hacer eso, primero voy a tomar mi JSON y voy a aplicarle un método que sirve para poder iterar. Object.keys es este, de mi JSON. Y Object.keys lo que me va a hacer es que pueda recorrer cada uno de los elementos que vienen en la base de datos. ¿Cómo lo puedo recorrer? Pues con un for each. For each element, bueno, for each key. Y esto se va a poner un poco tricky aquí, pero vaya, solo tenemos que entender que lo que estoy haciendo es extraer la información, ¿sí? Para extraer la información, tengo que decir que va a existir el usuario, y este va a ser igual a JSON en cada llave. De esta forma, usuario va a tener este objeto que vemos aquí, el que dice email y nombre. O sea, un objeto como el que guardamos desde el formulario. Una vez que tengo eso, puedo crear una user row y esto va a ser igual a el HTML que yo guardé de mi fila. Y otra cosa bonita de JavaScript es que puedo tomar este string
y agregarle información de forma dinámica. ¿Cómo? Pues aquí le puedo poner, en vez de que diga nombre, va a decir user.nombre. Y acá va a decir user.email. Eso porque es lo que está guardado en mi objeto. Tengo nombre, aquí, nombre, y tengo correo, perdón. No es email, es correo. Así. Con esto yo estoy creando una fila por cada usuario que viene en mi JSON. ¿Sí? El siguiente paso es agregar esta fila a mi tabla. Y para hacer eso, simplemente voy a tomar mi tabla y se lo voy a agregar. El hecho de agregar una fila implica que tengo que tomar las filas que ya existían o la fila que ya exista y agregar una nueva. Y luego otra vez tomar las que ya existan y una nueva. Entonces, vamos a crear una variable que se llame currentRows. Y esto va a ser igual a document.querySelector datatable.innerHTML. Esto me sirve para crear una copia de lo que hay actualmente en la tabla. Posteriormente voy a tomar igual mi tabla. Y ahora en vez de hacer una copia, voy a hacer que su contenido interno sea igual a la copia más la nueva fila. Sí. Y si todo sale bien, ¿dónde está la tabla? Aquí está la tabla. Aquí. Si todo sale bien, en cuanto yo refresque, no funcionó. Casi me sale. Por eso es importante hacer el pseudocódigo bien. ¿Qué me está fallando? Vamos a imprimir el usuario primero. Console log user. Y efectivamente sí tengo a los usuarios. Tengo 2 usuarios. Aquí debería de haber 2 filas. Entonces, esa parte está bien si estoy accediendo a cada uno de los usuarios. Vamos a imprimir currentRows. Aquí me debería mostrar una tabla. Ajá, ¿por qué me está mandando aquí un indefinido? Console log currentRows. Datatable. Y este sí se llama datatable. Ah, porque no tiene... Sí, no tiene nada. No sé qué me está saliendo mal en un segundo. Datatable.innerHTML y currentRows me da primero indefinido. Aquí. Undefined. Ya sé que me falta. Aquí me falta un paso adicional que sería cada que yo mande a llamar esta función, debería de hacer que esto sea igual a un string vacío. Así. Y ya. ¿No? Y vamos a ver qué pasó aquí. Datatable, the body. Lo único que no está haciendo es asignarme el contenido. Entonces aquí, datatable innerHTML igual a currentRows más userRow. Document query selector datatable. For each. Aquí está. Sí, y no sé por qué no me salió. ¡Ja! ¿Qué creen que sea? Dígame, no, si tú no sabes, yo menos. ¿No te falta todavía la función de imprimir los datos?
Se supone que ya le estamos llamando aquí, print data, y la estamos llamando aquí dentro. Entonces, técnicamente la función ya se está ejecutando. Sí. Pero, current rows, aquí está sucediendo algo raro. Estamos llegando bien hasta current rows. Porque El current liner, rows, el liner HTML ajá, es en, me parece que HTML es todo en mayúsculas. cierto, tienes toda la razón. Y no, a ver, vamos a ver. Parece. Y tienes razón, es inner HTML. Les digo que luego se me olvida la sintaxis. Aquí es inner HTML. Y ahora sí, debería de funcionar. No. Sigue sin funcionar. Déjame ver que no haya Hay faltado algo. dos liner HTML. Como que hay dos. A ver, Sí, era aquí me faltó uno. HTML. Tienes razón. Tal vez ahora sí funcione. Listo. Sí era eso. Muchas gracias. ¿Quién? César. Muchas gracias, César. Ahora sí, efectivamente, ya estamos pudiendo imprimir nuestro contenido de la base de datos en nuestra tablita. Oh. ¿Y qué creen? Que como esta tablita o esta función de imprimir en la base de datos o imprimirlo de la base de datos está guardado en una función, pues yo puedo tomar aquí dentro de getFromData que me guarde en la base de datos y después, de hecho más bien desde aquí, puedo hacer que cada que guarde algo en la base de datos, que es esta función, Save Data to Database, una vez que ha terminado de guardarlo, entonces me manda a llamar mi función print data. ¿Sí? Eso implica que esta función debería de estar un poquito más arriba. Si no, no la va a detectar. Ahí está, información y guardar. Vean lo que va a suceder ahora. Con ese simple cambio, o sea, con agregar solo la función dentro de mi petición, de mi guardado, puedo guardar ahora, por ejemplo, a Manuel Serrano. Manuel@codemia.mx. Y en automático se actualiza mi tabla de usuarios. ¡Oh! Y listo. ¿Cómo ven? Está súper chido, ¿no? Sí, interesante. está chido. ¿Alguna duda? Digo, esta última parte sí estuvo un poco más compleja, pero como se dieron cuenta, pues fuimos desde lo más simple hasta lo más, bueno, lo medianamente avanzado de JavaScript, ¿no? ¿Pero tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, es una duda como que no viene al tema. En el tema de Firebase, cuando tienes esos servicios así que para que llames a guardar y leer de la base de datos, ¿se hacen automáticamente o hay que hacerlos? No, Firebase es Backend as a Service, entonces ya todos los métodos que lo guardan y demás ya están. O sea, ¿se sea, generan al momento de generar la tabla, la base de datos? tú nada más creas la base de datos, o sea, creas tu Es, cuenta, creas una instancia de una base de datos y en automático ya tienes acceso a todos los métodos para guardar, sacar cosas y demás. Ya no tienes que configurar nada. Solo defines tu modelo de base de datos como este y ya. Esa es una de las cosas bonitas de Firebase. hay que aprender Firebase entonces también. Sí, está chido aprender Firebase. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Pues, ¿cómo le haces para saber, o sea, la sintaxis, ¿no? Porque lo más complicado del Java es tener en la cabeza la sintaxis. O sea, lo que yo he visto es, y gracias por enseñarme algo nuevo, ¿no? En la manera como ordenarle a la computadora, usando la sintaxis del lenguaje, que haga cosas que quiero y con pocas líneas, porque definitivamente pues, yo hubiera usado 100 líneas por cada cosa, ¿no? ¿Qué ejercicio? Experiencia. La sintaxis, pues realmente es práctica.
Solo práctica. La única diferencia en este momento, bueno, más bien, lo que yo le digo a los coders cuando terminan su bootcamp o cuando están por terminar, que ya han adquirido como todos los conocimientos base y demás, lo que les comento siempre es que la única diferencia en ese punto entre ellos y tal vez los mentores es la experiencia. ¿Qué tanto hemos practicado? ¿Qué tanto hemos hecho lo mismo una y otra vez? ¿No? La razón por la que me acuerdo de muchas de las cosas que escribí en estos momentos, pues es porque lo he hecho muchísimas veces, ¿no? Lo he practicado mucho y todo el tiempo lo estoy practicando, todo el tiempo lo estoy estudiando y demás. Es como cualquier deporte. ¿Cómo te haces bueno en un deporte? Pues practicando. ¿Cómo te haces bueno en la música? Practicando. ¿Cómo te haces bueno leyendo? Practicando. Entonces, el poder recordar desde los métodos hasta cómo se aplican, qué es lo que te devuelven, qué llevan, cómo se escriben, etcétera, etcétera, es pura práctica. Y si se dan cuenta, se me olvida algo tan básico como un inner HTML, ¿no? Que es una de las propiedades más básicas de JavaScript. Pero, pues al final, más que memorizar incluso cómo son los métodos y demás, vale más la pena que aprendamos a aprender y a preguntar, que esa es otra de las cosas en las que nos enfocamos muchísimo, en que ustedes aprendan a aprender. ¿A qué nos referimos con aprender a aprender? El no decirles cómo se hacen las cosas, sino decirles dónde encontrar aquello que les va a enseñar a hacer las cosas. ¿Cuál es la documentación del lenguaje? ¿Cuál es la página oficial donde están como todos estos métodos, etcétera, etcétera? Y además les enseñamos a entenderlo, ¿no? A realmente comprender cómo es que funciona cada cosa. Porque si no, pues al final estaríamos entrenando periquitos, ¿no? Que solo replican el código y ya estuvo, ¿sí? Pero eso no es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos realmente crear desarrolladores. Un desarrollador que pueda crear esta abstracción, o sea, llevar a cabo esta abstracción y después aplicar el lenguaje con el dominio que se necesita para poder resolver la tarea, ¿no? Eso es un desarrollador. Es alguien que es capaz de comprender un problema y de aplicar la solución necesaria con base en sus conocimientos técnicos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Todo eso pues conlleva primero la base que nosotros les damos y todos los conocimientos que nosotros les damos durante el bootcamp, desde lo más simple hasta lo más avanzado, y posteriormente la práctica de su parte, ¿no? O sea, que ustedes mismos se dediquen a practicar, a entrenar, a estar haciendo ejercicios como estos, y así. Esa es la dinámica. ¿Cómo lo aprendí yo? Pues practicando, tal cual. Práctica, práctica, práctica todo el tiempo. Y ya después se ven así, haciendo código, tirando líneas de código a lo salvaje acá. Y se siente bonito, aparte. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Oye, una pregunta. ¿Tú recomendarías alguna página en especial para practicar la sintaxis? Hay varias. Está, por ejemplo, y siempre se me olvidan. Está para practicar sintaxis, se llama JavaScript. David. Por ejemplo, tiene así como que pequeños retos que vienen de todo, ¿no? O sea, vienen retos de lógica y además que te permiten practicar sintaxis, ¿no? Entonces te registras y ahí vienen como preguntas viene algún ejercicio. Por ejemplo, aquí le voy a dar desafío de JavaScript muy fácil. Y viene... ¿dónde lo buscaba? Bueno, dejen inicio mi sesión. Google. Si no me equivoco, tengo cuenta con este. Ajá. ¿Y dónde le ponía? Pues por ejemplo. Calcula el área de un triángulo, ¿no? Y aquí viene el ejercicio, les explica qué es lo que hay que lograr. Y después viene un código base y además vienen soluciones, ¿no? Donde pueden ver cómo lo solucionaron otras personas y esto les ayuda a practicar la sintaxis, ¿no? Más tarde les comparto más recursos a través de producción mediada a través de qué medio, para convertirles ligas donde pueden practicar eso, practicar sintaxis, practicar lógica, etcétera, etcétera. ¿Sí? De momento no lo tengo fresco, pero sí hay referencias, ¿no? Donde practicar la sintaxis como tal. Code Wars, ya me acordé. Code Wars se llama otro.
Y aquí hay ejercicios de varios lenguajes de programación y de varios niveles. Y son del tipo de completa esta línea de código, ¿no? O resuelve esto con tal lenguaje y así. Entonces también rifa. Y hay varias. La verdad es que hay varias. Les voy a buscar y les voy a compartir. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Sí les gustó o no? Sí, estuvo chido. Sí, estaba muy bueno. Muy bueno. Estaba súper bueno y lo mejor que es súper entendible también. Qué bueno, eso también es importante, que sea como fácil de digerir, ¿no? Eso es algo que buscamos, que sea más fácil de digerir todo este proceso de pensamiento y demás, de construcción. Bueno, pues ya casi para despedirme, digo, en cuanto a los ejercicios, esos son los 4 ejemplos que teníamos programados para este taller. Y además, en la liga que les compartí, que voy a actualizar más tarde también para que tengan todo esto que construimos, hay 2 prácticas. Les dejé solo 2 para que también sea algo como simple, que puedan hacer fácil y divertirse. Y pues están aquí declaradas abajo. Viene el texto de qué es lo que se tiene que lograr. Y técnicamente con lo que vimos en este taller, pues deberían de poder resolverlo, ¿vale? Si en algún punto no lo pueden resolver, pueden consultarme. Estoy en el grupo de Codemia Devs de Telegram, como, no sé si me encuentran como Israel o como Raciel, pero pueden unirse simplemente al grupo y ahí me mandan un ping, o sea, ponen ahí el mensaje de que estuvieron en este taller y de que necesitan ayuda con algo en caso de que la necesiten. Y con gusto les puedo ayudar, ¿no? Les puedo resolver su duda y demás. Si no, también vale la pena que hagan su práctica, que hagan estos 2 ejercicios y los publiquen ahí mismo en Codemia Devs, o sea, que nos presuman que ya lo lograron. Eso también estaría muy chido. Entonces, más tarde los subo y se los comparto también. Ya para terminar, pues únanse a la comunidad. Aquí están los canales de la comunidad. Tenemos, en cuanto esto se refresque, tenemos el canal de Telegram, que es Codemia Devs, como lo pueden ver aquí. Tenemos el grupo de Facebook, que es, nuestra página que es Codemia, y nuestro grupo de Facebook que es Codemia Devs, en plural. Aquí me faltó ponerle una S. Tenemos cuenta en TikTok también. Entren a ver nuestros TikToks, están interesantes también. Y es Codemia MX. Nuestro canal de YouTube, donde también transmitimos Code Days y demás, es Codemia MX. Nuestra cuenta de Instagram, Codemia MX también. Todo súper fácil para que no se les olvide. Y si esta clase les gustó y quieren recibir más información, quieren recibir más eventos como este y demás, o información sobre el bootcamp, que sería muy, muy padre que la requirieran, pueden escribirnos a info@codemia.mx y pues tenemos todo un staff completamente listo para atenderlos, ¿no? Entonces, si este taller les gustó, pues los invito a que pidan más informes, a que estén al pendiente, se integren a la comunidad, a los grupos y demás, ¿sí? Y pues nada, si no hay más dudas, por mi parte sería todo, chicos. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Y pues pueden dejar también sus comentarios respecto al taller con el staff, con el equipo. Y pues nada, los espero ahí en Codemia Devs. Los espero también para que nos presuman sus prácticas, su desarrollo. Y listo. Hasta la próxima, chicos. Los dejo aquí con nuestros anfitriones. Berito ya está por aquí. Ya estoy por aquí. ¿Cómo les fue? Yo espero que súper bien. Vengo rápido a promocionar mi taller la próxima semana. Voy a estar yo también compartiendo un taller de Scrum, de historias de usuario. Vamos a aprender una técnica bien padre que se llama cuentacuentos, para aprender a crear historias de usuario. Esto es identificar requerimientos y es una técnica bien bonita, bien padre. Si no saben qué es Scrum, pues también ahí los espero en la próxima semana. Ok. Gracias. Gracias, Vero. No, ¿de qué? Y pues como dice Israel, estamos en la comunidad para lo que quieran, cualquier duda que tengan. Ahí está Isra, están todos los mentores, estamos todos para ayudarles a resolver dudas, hacerles recomendaciones, pasarnos memes. Entonces, ahí también, ¿no? Todo lo que necesiten, ahí estamos. Y pues también para comentarles, estamos también ya pues por empezar nuestro siguiente programa, ¿no? De Bootcamp, nuestro último programa del año. Es muy especial porque es el último del año.
comienza el próximo 13 de diciembre. Y por ahí también, ¿no? Si necesitan o quieren saber información y demás, con todo gusto los contactamos, les explicamos, les escribimos y pues ya revisamos con ustedes particularmente cómo podemos apoyarlos. Excelente. Ya está actualizado también la información del repositorio. Lo pueden volver a bajar y ya está listo. Les están compartiendo también ahí las ligas para que estén al pendiente de todo lo que les acabamos de comentar. No se lo pierdan, no pierdan la oportunidad. Y pues creo que ya es todo, Brito. Sí, es todo, ya. Ya a descansar, ya echaron un buen rato, programando. Nosotros andamos en otro tallercillo también ahí. Pero acabamos casi a la par, Todavía me dio tiempo de venir a chismear aquí. Eso veo. Bueno, pues, de nuevo, muchas gracias por todo. Pasen una bonita noche, disfruten su fin de semana largo estudiando, practicando este show y no se olviden de compartir su desarrollo ya cumplido, ¿va? Lo voy a estar esperando. Hasta la próxima. Muchas gracias por todo, Israel. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias, hasta luego. Por nada, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nada, amigo. Nos estamos viendo. Hasta luego, César. Cuídate mucho, César. Muchas gracias. Gracias a ti, Israel. Muy buena ponencia. Gracias, claro que les gustó. ¿Sigue aquí, señor Mike? ¿O ya nada más es un fantasma ahí en el Meet? Es el fantasma. Es un fantasma. Me aplicó la chida de estoy en tu clase, pero no estoy. Aplicó la ninja de estoy, pero no estoy. Exacto. A ver. Mike a la 1, Mike a las 2, Mike a las 3. Amigo, muchas gracias por tu atención. Si todavía estás por aquí, le agradezco, qué gusto verte y nos estamos viendo por ahí en el bootcamp. Te voy a tener que remover un poquito de la llamada para checar unos temitas, ¿vale? Pero gracias. Listo. ¿Cómo les fue? ¿Cómo nos fue? Yo digo que bien, ¿no? Estuvo muy padre. Estuvo bueno, sí. Al Sí. final, al final medio se atoró un poquito Isra, pero la salvó. Dice Sandy, sí me inscribía. Ay, sí, sí dan ganas. Y todos diciéndole a Isra, no, es que está bien fácil. Se ve bien fácil, ¿no? Ajá. Y eso está chido. Me gusta cuando tienen esa reacción. Sí, no más, que sí está bien fácil. Pues Me gusta porque así llegan al bootcamp y ya después los hago sufrir con el desafío y lloran y todo. Lloren así. Sí, lloré. No, hombre, está chido. Me sentí bien. Digo, salvo eso del último que siempre me pasa, que en la más tonto se me van las cabras y así. Pero estuvo chido. Va, que va. Pues mañana contactar a todos, Manu. Mañana nos das tu update para empezarlos a seguir también. Sí, tengo aquí anotados a los que sí estuvieron como preguntando constantemente. Nada más hubo uno que no vi, que no sé, o sea, entró, pero no se dio de alta, o a ver, o fue el que tú me mandaste, Gaby, César Augusto. El de Telegram, ¿no? Ajá. Yo creo que sí. Ok. ¿No les pasan formularios del taller? O sea, como los de los del bootcamp, pero para los talleres. Para... que hubiera mejorado, que... Sí. Sí. Ah. Mañana se los compartimos. Va. Y después me lo comparten a mí, ¿no? A ver qué tal estuvo. Muy bien. Me gustó. Ay, qué chido, amigo. Nosotros también hubo 2, pero la verdad es que bastante bien. 2 que se ven muy, muy bien.
Esperemos que sí. Ojalá que sí. Va que va. Pues a descansar. Muchas gracias. Isra. Sí, está. Tu Thanksgiving Day para que cenes. ¿Sí, verdad? ¿Qué crees que sí me dieron el día libre de mi trabajo? Entonces mañana no tengo que trabajar. No, mañana tienes que a las 9 entrar al daily. Y aparte también tengo que No me revisar digas. la librería. Yo tengo trabajo de Codemia. Tengo que revisar Pero una tienes librería. chamba. Mucha chamba. Y te tienes que meter al War Room. Sí. Vas a estar con nosotros mañana todo el día, Israel. Daily a las 9, ¿eh? A las 8 de la mañana. Bueno, está bien. Ya que. Te mandamos Bueno, te voy a mandar el link del War Room para que veas. A lo mejor un ratito sí estoy. ¿Sí? Uy, Yo sí. te lo mando. Yo te lo mando. Hecho, pues. Pues, amigos, muchas gracias. Gracias por el apoyo, por estar aquí. Dale, Isra. Aguantarme 3 horas. Bye. Estuvo bueno. Gracias. Ay, te encontramos un día en la ostra, güey. No manches. Pues sí, pero estábamos bebiendo. Sí, Bueno, trabajamos y luego bebimos. y luego bebimos. Y así es más fácil. Sí. Vale, pues Venga. cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bye. Bye, bye. Bye.